Qué bien estar aquí con tanta bella y buena gente. Es para mí un honor y una alegría sentida, sincera, porque es un privilegio poder hablar de educación, de conciencia, de transformación, de evolución, de sentido, de esperanza. Yo creo que la educación tiene mucho que ver con el corazón también, profundamente. No somos conscientes, porque no nos lo han contado, de cómo nuestra mirada condiciona necesariamente la calidad del vínculo con el otro, pero no solo el vínculo, sino las posibilidades de realización, no solo de todo ser humano, sino de toda forma de vida. En psicología se le llama a esta mirada la mirada apreciativa. Intentad recordar aquellas maestras y maestros, y no tienen por qué ser solo los de la escuela, sino, yo pienso, por ejemplo, siempre en mi abuela materna. Intentad traer a la memoria aquellas personas que os causaron una profunda influencia positiva en vuestra existencia, que de alguna manera os dieron alas, que de alguna manera eran un lugar seguro en un entorno en el que quizás, por los motivos que fuera, no había tanta serenidad, tranquilidad o seguridad. Si pensamos invariablemente en esas personas que nos dieron alas, que nos dieron confianza, nos daremos cuenta que surge ese milagro de la mirada apreciativa. Una mirada que a veces no necesita palabras. No somos conscientes de la importancia de trenzar dos grandes universos, el de la educación y el de la formación. Hay personas que han tenido acceso a una muy buena formación, pero que son mal educadas, porque no tienen corazón. Y hay personas que no tuvieron el privilegio del acceso a una buena formación, pero que son extraordinariamente bien educadas. Creo que en la escuela nos deben formar y deben complementar la educación que se da en los hogares, y creo que en los hogares debemos crear las circunstancias para que la educación florezca y complementar la formación que se da en las escuelas. Y en ambos contextos, tanto maestras y maestros como madres y padres, o los que hagan la función materno y parental, debe haber esa mirada apreciativa que dé alas. Yo observé una vez en un partido de fútbol de mi hijo, cuando jugaba fútbol, que uno de sus amigos, al cual cambiaré el nombre, era el Pichichi, hizo el cambio prematuramente. Era un niño que con 12 años parecía un hombre de 17. Y era muy fuerte físicamente y era el mayor realizador. No lo podían, corriendo nadie llegaba a su velocidad, era un gran sprinter además. Pero invariablemente en cada partido se caía y salía dañado, en cada partido. No había ningún partido que lo acabara y que pudiera salir sin ningún tipo de revolcón. Y pensaba, aquí hay un hechizo, hay algo raro. Este niño le llamaremos Rubén, su nombre no era Rubén, siempre se cae. Y un día descubrí el hechizo. Su padre, antes del partido, en la segunda parte, cuando él entraba, para animarle, le dijo, venga Rubén, vuélvete a caer, torpón. Y a los pocos minutos se cayó. Entonces yo, como mi hijo era muy amigo de Rubén, le pedí a este señor que fuéramos a tomar algo juntos, en el mismo partido, en el bar del campo de pueblo en el que estábamos. Y le dije, ¿sabes por qué creo que se cae tu hijo? Y no te lo digo, no te lo expreso como una crítica, sino te voy a decir algo porque quiero mucho a este niño y creo que es importante que tomemos conciencia de que cada vez que juega sale sangrando, ¿no? Y me decía, se cae porque es torpe. Y le dije, no se cae porque sea torpe, se cae porque te ama. Y tú le dices, sé un sapo, como hacen los cuentos de hadas, y se convierte en sapo. No le digas que se caiga. No, es que para motivarme a mí, mi padre me decía eso. Se concentraba en lo negativo. Digo, bueno, es un estilo, probemos otro estilo. Dile, hijo, sal, corre y disfruta. Marca muchos goles. Y no hace falta que te caigas. Si te caes, yo te curaré. Pero no hace falta que te caigas. Le estuve explicando en qué consistía la mirada apreciativa, el efecto Pigmalión. Le cité la frase de Goethe. Y palabra de honor que Rubén no se volvió a caer. Nuestra mirada, y cuando digo mirada, debería decir nuestra postura existencial, nuestra manera de estar en el mundo, manifiesta nuestro sistema de creencias, lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre la vida. Imaginad que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no?
si nos pudiéramos liberar de falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre el otro y de proyecciones, que es lo que el otro piensa que yo pienso sobre él, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. Y al final, yo creo que nacemos mujeres y hombres, pero devenimos humanos. La humanización es una conquista. Y en esa humanización tienen que trenzarse tres principios: principio del placer, principio del deber y principio de realidad. Cuando somos capaces de trenzar estos tres principios, el deber, el compromiso, el placer, la alegría y la realidad, darnos cuenta de lo que es, tenemos mucha más capacidad de transformación individual y colectiva. Si a eso además le añadimos una mirada apreciativa, potenciamos esos tres principios y podemos conseguir mucho más en lo individual y en lo colectivo. Y sobre eso vamos a hablar y sobre eso vamos a compartir. Y Rubén no se cayó. ¿Y cuántas personas no se caerían si hubiera alguien que les dijera: eres extraordinaria o extraordinario, puedes hacerlo, cuenta conmigo, porque al final no prediques, tus hijos te están mirando? Tú eres un escritor de fama mundial y quería preguntarte sobre las historias. ¿Por qué son tan importantes en nuestra vida y, sobre todo, por qué es importante enseñar a los niños a contar historias? Para responder a esta pregunta voy a dar 2 pasos atrás, ¿vale? Creo que amar son 3 cosas. La primera es la voluntad de comprender la singularidad del ser y sus circunstancias. Tú amas a alguien cuando tienes la voluntad de comprenderle o de comprenderla, mismo si no lo comprendes, pero tienes la voluntad. Amar es cuidar. Amar es hacer algo que sea coherente con lo que le declaras. No tiene ningún sentido que tú proclames el amor a alguien si no hay un comportamiento observable. Y ahora voy a tu respuesta. Y amar es inspirar, para ayudar al ser amado a que construya nuevas realidades objetivas, que pueda llevar a cabo un proyecto, que pueda superar un examen, que pueda hacer un buen trabajo de investigación, que pueda darse el permiso de hacer algo que le da miedo, pero inspirar también para nuevos sentidos a la vida. El que ama procura que el ser amado construya una narrativa interior que le sostenga especialmente en la adversidad. Y las historias sirven para eso. Las historias nos inspiran, nos dan anclajes en la memoria, nos dan referentes de cómo ese personaje superó esa dificultad. Hay un libro maravilloso que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas, que lo escribió Bruno Bettelheim, y el prólogo de ese libro ya es una joya, ¿no? Y comienza más o menos así. Si queremos que nuestros hijos construyan un sentido en su vida, y recordemos que la vida objetivamente no tiene sentido, el sentido se lo da cada cual como puede, construyendo la narración interna que le va a sostener. Los cuentos están para eso. Creo que se atribuye a Andersen, pero no estoy seguro que sea de Andersen, la frase que decía que los cuentos se escriben para que los niños duerman tranquilos y los adultos se despierten. Las historias crean imágenes mentales, crean arquetipos de enorme fuerza. Una narración sobre tu propia vida o sobre la vida de un ser amado o sobre un mito o alguien desconocido puede en un momento determinado actuar como un acicate o como una palanca que te lleve a una respuesta desde la fuerza interior, desde la voluntad de seguir, desde la voluntad de servir. Por eso son muy importantes las historias. De hecho, decía Raimundo Lulio, el filósofo, que la palabra es el arma más poderosa. Y es poderosa porque nos ayuda, sobre todo, a comprendernos, pero a trenzar historias que nos unen y que ayudan a dar sentido a la vida.